Cordial saludo. Hoy hablaremos sobre cefaleas. Empezaremos por la epidemiología de la cefalea en forma global y del porcentaje de migraña, tipo tensión y clúster. Además, qué porcentajes son cefalea primaria y cefalea secundaria. La cefalea es un problema global que afecta aproximadamente al 52% de la población mundial. En servicios de urgencias es la cuarta causa de consulta más frecuente, representando cerca del 3% de todas las visitas. Por otro lado, la migraña tiene una prevalencia global del 15.2%. Esto representa un ligero aumento respecto al 14% estimado antes, lo que muestra una tendencia creciente. Es la principal causa de discapacidad neurológica entre los 5 y 19 años y la segunda entre adultos de 20 a 59 años. Además, su impacto considerable en la calidad de vida y en los años vividos ajustados por discapacidad. Tenemos las cefaleas primarias, los cuales afectan entre el 40 y el 50% de la población mundial. Incluyen migraña, cefalea tensional y cefalea en racimos. Tenemos las cefaleas secundarias, que muestran estudios en emergencias prevalencia del 2 al 7% y estudios comunitarios del 2 al 23%. Por otro lado, tenemos la cefalea tipo tensión, la cual tiene una alta prevalencia. Esta es mucho más frecuente, hasta el 78% de la población la ha padecido alguna vez. Un 3% presenta cefalea tipo tensión crónica, con síntomas más prolongados, cefalea mayor a 15 días al mes durante al menos 3 meses. Para complementar lo anterior, la migraña afecta principalmente a mujeres de 15 a 49 años, mientras que la cefalea tensional se distribuye uniformemente entre géneros y edades. Y por último tenemos la cefalea en racimos. Esta es poco frecuente, afecta al 0.1% de la población mundial, con una incidencia entre 2.07 y 9.8 casos por cada 100.000 personas al año. Hablando de los hitos más importantes en la historia de las cefaleas, la primera mención a la cefalea se hace en el año 3000 a.C., donde un poeta sumerio describe un estado de la enfermedad en el que el dolor de cabeza era tan severo que el paciente deseaba ser aliviado del dolor por la muerte. Además, se creía que era debido a un espíritu maligno. En el año 460-370 a.C., Hipócrates es el primero en documentar observaciones clínicas sobre la migraña, liberando la enfermedad de la superstición. En el año 30-90 después de Cristo, Areteo de Capadocia hace las primeras clasificaciones formales de la cefalea y establece 3 tipos principales: la cefalea leve, la cefalea crónica y la heterocránea. En el siglo XVII, hacia el 1672, Thomas Willis publica su hipótesis afirmando que la migraña se debía a la vasodilatación. Esta es la primera mención de una teoría vascular. En el 1770, Erasmus Darwin propuso el tratamiento por centrifugación, haciendo girar al paciente en una centrífuga para forzar la sangre desde la cabeza hasta los pies. En el 1873, Edward Leeuwenhoek propuso que la migraña se debía a tormentas nerviosas que evolucionaban a partir del tálamo óptico. En el 1888, William Gowers enfatiza la importancia de una dieta saludable e inventa el tratamiento conocido como mezcla de Gowers. En el 1898, Moebius afirma que el parénquima es el amo y que la circulación es el sirviente, y que tanto las disfunciones cerebrales como las vasculares eran necesarias para producirse un ataque de migraña. En el 1912, Edward Fatou, como tratamiento experimental, recomendaba la aplicación de arsénico, el nitrato de plata, la quinina con nicotina e incluso elementos radioactivos. En el 1937, John Graham y Harold Wolff demuestran el efecto vasoconstrictor de la ergotamina. En el 1981 se crea la Sociedad Internacional de Cefaleas, donde se clasifica en 14 grupos, 4 grupos de cefaleas primarias que incluyen la migraña, la cefalea tensional, la cefalea en racimos y otros 10 grupos de cefaleas secundarias. En el 1988, Patrick Humphrey hace el descubrimiento y el lanzamiento del sumatriptán, el primer triptán y primer enfoque experimental eficaz para el tratamiento agudo de los ataques de migraña. En el 1990 se identifica el péptido relacionado con el gen de calcitonina. Este es un potente vasodilatador cerebral y se encuentra que sus niveles aumentan durante los ataques de migraña. Este hallazgo lleva al desarrollo de terapias específicas basadas en el bloqueo del receptor de esta molécula. En el 2006, técnicas como resonancia magnética funcional y tomografía por emisión de positrones permiten identificar áreas cerebrales activadas durante las crisis. En el 2019, ya que se establece que el péptido relacionado con el gen de la calcitonina está implicado en la vasodilatación, surge el desarrollo de tratamientos modernos como antagonistas orales y anticuerpos monoclonales. En el 2024, la Sociedad Americana de Cefalea establece que los fármacos dirigidos a esta molécula sean la primera línea en prevención de cefalea. Bueno, y pasando a la definición de cefalea primaria y secundaria, según la Sociedad Internacional de Cefaleas, esta la define como la cefalea primaria o una cefalea no causada ni atribuida a otro trastorno. Esto lo hace diferir de las cefaleas secundarias. Adicionalmente, estos son trastornos que se presentan sin una causa subyacente o aparente,
con características de dolor de cabeza recurrente o persistente. En cuanto a la cefalea secundaria, esta la define como la cefalea que es ocasionada por otro trastorno subyacente, esto atribuyéndose como principal causante. Puede contar con características de una cefalea primaria, pero aún así no cumple con los criterios de causalidad por otro trastorno. Ya en cuanto a la clasificación de las cefaleas primarias, según la Sociedad Internacional de Cefaleas, esta las clasifica como migraña, cefalea tensional y cefalea trigémino-autonómicas. De estas, las más importantes y las que más relevancia tienen son la migraña, la cual es la cefalea primaria más frecuente. Tenemos la cefalea de tipo tensional, la cual es muy común en la población general, y las cefaleas en racimos. En cuanto a la forma en que se agrupan las cefaleas secundarias, vamos a tener que pues básicamente van a estar la cefalea atribuida a traumatismos o lesiones en la cabeza. Vamos a tener también las cefaleas atribuidas a trastornos vasculares, craneales o cervicales. Vamos a tener también la cefalea atribuida a un trastorno intracraneal no vascular, teniendo también la cefalea atribuido a una sustancia o a su abstinencia. Vamos a tener también la cefalea atribuida a una infección. Vamos a tener también la cefalea atribuida a trastornos de homeostasis. Vamos a tener también la cefalea o dolor facial atribuidos a trastornos en el cráneo. Y finalmente la cefalea atribuida a algún trastorno psiquiátrico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de la migraña. Primero vamos a tener entonces la entrada de las señales hacia el núcleo salivatorio superior, donde los desencadenantes de la migraña, como el estrés, el despertar u otros cambios en la homeostasis fisiológica o emocional, van a activar las vías nociceptivas a través de redes que se proyectan a neuronas parasimpáticas preganglionales en el núcleo salivatorio superior, en el tronco encefálico. Luego vamos a tener la activación del ganglio esfenopalatino. Entonces el núcleo salivatorio superior envía señales que activan neuronas parasimpáticas postganglionares en el ganglio esfenopalatino que se proyectan hacia las menines, modulando así el tono vascular y la sensibilidad nociceptiva. Tercero, vamos a tener lo que es la activación de los nociceptores meningios y la vía trigeminovascular. Entonces, el aumento del tono parasimpático estimula nociceptores en las menines y activa así la vía trigeminovascular, sensibilizándola a estímulos durales, provocando así lo que es la inflamación meningea y vasodilatación. Ahora vamos a tener lo que es la activación periférica. Entonces, las fibras aferentes del ganglio trigeminal van a liberar lo que es el PTO relacionado con el gen de la calcitonina y el PACAP38, causando así vasodilatación, además provocando una sensibilización a lo largo de la vía trigeminovascular. Luego vamos a tener convergencia en el complejo trigeminocervical, donde las señales dolorosas desde las meninges y desde la piel y músculos del cuello pues van a converger en neuronas del complejo trigeminocervical. Y luego vamos a tener lo que es el ascenso de esta señal dolorosa y procesamiento cortical, donde las vías ascendentes del complejo trigeminocervical van a transmitir señales a múltiples núcleos en el tronco encefálico, talámicos, hipotalámicos y de los ganglios basales. Y estos núcleos se van a proyectar a múltiples áreas corticales y así van a dar lugar a la percepción del dolor migrañoso, además de algunos síntomas asociados característicos como lo son la fotofobia, la fonofobia y la disfunción cognitiva, así también como la osmofobia y la alodinia. Continuando entonces con la fisiopatología de la cefalea tipo tensión, se entiende que esta es un proceso multifactorial en el que interactúan mecanismos musculares periféricos, procesos neuroquímicos y cambios en el sistema nervioso central. Como hallazgo inicial, entonces la mayoría de los pacientes van a tener una sensibilidad aumentada en los músculos pericraneales. Esta va a ser detectada clínicamente y va a indicar que los nociceptores periféricos ya están activados. Como primero, entonces va a haber un aumento de la actividad muscular. Factores, por ejemplo, como el estrés, las malas posturas, la sobrecarga mecánica, van a aumentar esta contracción muscular sostenida. Y este exceso de actividad mecánica va a estimular las terminaciones nerviosas del músculo. Como segundo, entonces, esta estimulación prolongada
va a provocar la liberación de sustancias proinflamatorias y algunos neuropéptidos como la sustancia P, que van a sensibilizar aún más los nociceptores, facilitando la transmisión del dolor. Como tercer punto, vamos a tener una mayor excitabilidad neuronal. Esto en personas que estén predispuestas, que tengan algunos factores genéticos o psicosociales. Entonces, las neuronas del sistema nervioso central se van a volver más excitables, amplificando la señal dolorosa. Como cuarto, entonces va a haber una disfunción del control inhibitorio. Normalmente el cerebro tiene como un sistema de freno del dolor que usa neurotransmisores como la serotonina, y en la cefalea atencional este sistema se vuelve menos eficaz, permitiendo que la señal dolorosa viaje sin control. Y por último, va a haber entonces una expansión de los campos receptivos y una hiperexcitabilidad que pues con el tiempo entonces las áreas del sistema nervioso que responden al dolor se van a ampliar y sensibilizan más, generando un dolor más difuso y crónico, incluso con estímulos menores. Bueno, ahora vamos a tener la fisiopatología de la cefalea en racimos. Entonces, primero vamos a tener lo que es la regulación hipotalámica y ritmos biológicos. Entonces, en el hipotálamo se regulan las funciones fisiológicas y sus ritmos, pues lo que explica por qué las crisis suelen aparecer en horarios o en estaciones fijas. Luego vamos a tener lo que es la activación trigeminal y parasimpática. Entonces, el ganglio trigeminal va a recibir aferencias dolorosas desde las membranas craneales y los vasos cerebrales. Estas señales van a pasar por el complejo trigeminobascular hacia el tálamo y luego hacia la corteza, generando así dolor. Paralelamente, el núcleo salivatorio superior va a enviar fibras parasimpáticas hacia el ganglio esfenopalatino y desde el ganglio esfenopalatino van a salir fibras que inervan glándulas lagrimales, mucosa y nasal y vasos faciales. También vamos a tener además fibras simpáticas, donde el ganglio cervical superior va a enviar fibras simpáticas a través de la carótida y el nervio oftálmico para inervar el músculo elevador del párpado y las glándulas sudoríparas. Y vamos a tener, por último, así entonces síntomas autonómicos, donde la activación combinada de fibras parasimpáticas y simpáticas va a producir lo que es miosis, tosis, lagrimeo, rinorrea, sudoración facial y de la frente. Bueno, ahora vamos a hablar de una reseña histórica de la Clasificación Internacional de la Cefalea y explicar a qué hace referencia los ítems A, B, C, D y E. En 1988 salió la primera edición, que representó un cambio radical por primera vez y estableció criterios explícitos y operativos para múltiples tipos de cefalea, algo que permitió una mejor comunicación entre médicos e investigadores, que contenía alrededor de 165 subtipos y estaba basada principalmente en el consenso de expertos. En el 2004 surgió la ICHD2, que revisó y amplió la clasificación a 259 tipos. Incorporó hallazgos científicos más recientes y estructuró mejor los criterios para aumentar la especificidad diagnóstica, aunque aún se basa en gran parte en el consenso clínico. En el 2013 salió la beta de la ICHD3, que fue publicada para pruebas de campo. Esto permitió que múltiples centros alrededor del mundo validaran los criterios de diferentes poblaciones y entornos, identificando ajustes necesarios antes de su versión final. Finalmente, en el 2018, tras esta fase de validación, se publicó la ICHD3 definitiva. Esta edición marcó un gran giro hacia criterios más basados en la evidencia empírica, mejoró las diferencias entre los tipos de cefalea y se alineó con la ICD-11 de la OMS, sirviendo además como base para investigación clínica multicéntrica. Actualmente ya se está discutiendo los lineamientos de la ICHD-4. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura de los criterios. Las fichas ICHD usan las letras de la A a la E para estandarizar el diagnóstico. La A es el criterio esencial o principal, que define las características clínicas fundamentales que se deben cumplir. Por ejemplo, 5 ataques que cumplan con los criterios del B al D. La B describe los rasgos específicos del episodio, como localización del dolor, cuál es su carácter, si es pulsátil o intensidad, incluso el número mínimo de episodios requeridos. La C hace referencia a la duración típica del episodio o la relación temporal con un desencadenante, especialmente en cefaleas secundarias, por ejemplo, que aparezca dentro de los 7 días posteriores a un traumatismo craneal. La D incluye características acompañantes que refuerzan el diagnóstico, como náuseas, fotofobia o empeoramiento con la actividad física rutinaria.
La E es el criterio de exclusión, que establece que el cuadro no debe estar mejor explicado por otro diagnóstico dentro de la misma clasificación. Ahora, mediante una tabla comparativa, vamos a explicar los criterios diagnósticos de migraña sin aura, tipo tensión y en racimos. Comenzando con el criterio A, que es número de episodios, entonces la migraña sin aura va a requerir de 5 o más ataques que cumplan los criterios. No va a bastar con un único episodio mensual para hacer el diagnóstico crónico o definitivo. Para la cefalea tipo tensión episódica, para este subtipo episódico se van a requerir de 10 o más episodios de dolor con las características de cefalea tipo tensión. Para la cefalea en racimos, este va a exigir 5 o más ataques para el diagnóstico de clúster, así que el clúster y la migraña comparten el mínimo de requisitos, pero la diferencia va a ser en la especificidad de los síntomas. Para el criterio B, que va a ser la duración típica de los ataques, vamos a tener que la migraña sin aura va a tener una duración de 4 a 72 horas. En cambio, para la cefalea tipo tensión, esta va a durar de 30 a 7 días con una intensidad de leve a moderada. Después vamos a tener la cefalea en racimos o clúster, que es un ataque breve pero intenso que va a durar de 15 a 180 minutos. Para el criterio C vamos a tener que son las características del dolor. Entonces, para la migraña vamos a tener que tiene que cumplir con 2 de 4 características. Entonces, como está la unilateralidad, que va a ser de tipo pulsátil, de intensidad moderada a severa y que va a empeorar con la actividad física rutinaria, como por ejemplo caminar o subir escaleras. Para la cefalea de tipo tensión vamos a tener que al menos 2 de 4 características, que va a ser bilateral, presionante como en banda, de intensidad leve a moderada y que no va a empeorar con la actividad rutinaria. Por último, para la cefalea en racimos vamos a tener que hay dolor severo, unilateral orbitario, supraorbital o temporal con aspecto punzante o quemante y el paciente suele estar inquieto o agitado durante el ataque. Continuando, para el criterio D vamos a tener los síntomas acompañantes. Entonces, para la migraña vamos a tener que durante el ataque van a aparecer náuseas o vómito, fotofobia y fonofobia. Estos son muy característicos y frecuentemente prominentes. Para la tipo tensión vamos a tener la ausencia del vómito o de las náuseas, pero sí va a haber fotofobia y fonofobia, y no deben ser ambas ni intensas como la migraña. En el clúster vamos a tener síntomas autonómicos ipsilaterales, como lo es el lagrimeo, la inyección conjuntival, la congestión nasal, la rinorrea, la tosis y la miosis, el edema palpebral, el sudor facial y la agitación de la conducta inquietante durante el ataque. Y no son típicos los síntomas digestivos en esta. Entonces, por último, para el criterio E, que se va a hacer siempre descartar causas secundarias, entonces en este se va a investigar siempre si aparecen señales de alarma que sugieren cefalea secundaria, un inicio súbito de tipo trueno, fiebre, rigidez nucal, déficit neurológico, papiledema, un cambio brusco en el patrón de la cefalea o un inicio de edad entre los 50 a los 65 años. Y también va a haber un empeoramiento progresivo, inmunosupresión o historial de cáncer, trauma reciente o alteración del estado de la conciencia. Continuamos hablando de la aura en migraña, cuánto debe durar y cuáles son las auras típicas de esta. Definimos aura en migraña como el conjunto de síntomas neurológicos transitorios que pueden presentarse antes, durante o después de la cefalea. Se estima que hasta un 30% de las personas con migraña experimentan este aura, siendo esta más frecuente entre las mujeres. Cada síntoma de aura suele durar menos de una hora, aunque en el caso de síntomas motores como la debilidad, estos pueden prolongarse. La causa principal es la depresión cortical propagada, en donde una ola de actividad neuronal seguida de inhibición se extiende por la corteza cerebral, generando cambios en el flujo sanguíneo y una respuesta inflamatoria local. Las auras típicas de la migraña incluyen principalmente síntomas visuales presentes en alrededor del 90% de los casos. Estos pueden manifestarse como figuras centelleantes en zigzag conocidas como el espectro de fortificación o como zonas de visión oscurecida conocidas como escotomas. El segundo grupo de síntomas son los sensitivos, que se manifiestan como un hormigueo, entumecimiento en un lado del cuerpo, la cara o la lengua. También pueden aparecer alteraciones del lenguaje como la afasia o la disartria. Lo más común es que los síntomas aparezcan de forma secuencial, siendo primero visuales, luego sensitivos y finalmente los del lenguaje, aunque este orden puede tener variaciones. Existen también otros subtipos de aura como la del tronco encefálico, en la que se manifiestan síntomas como el vértigo o la ataxia, y la migraña hemipléjica, que cursa con una debilidad motora unilateral. Seguimos con el concepto de migraña crónica, que otras cefaleas crónicas primarias hay y que se denomina estatus migrañoso. La migraña crónica se define como un subtipo de migraña que se va a caracterizar por la presencia de cefalea al menos 15 días al mes durante más de 3 meses y que en al menos 8 de esos días presenta características típicas de la migraña.
En estos pacientes va a ser muy difícil separar las crisis individuales, ya que el dolor puede ser casi continuo y variar en intensidad, incluso dentro del mismo día. El diagnóstico requiere que el paciente tenga antecedentes de al menos 5 crisis de migraña con o sin aura y que la cefalea frecuente cumpla criterios de migraña, ya sea por sus características clínicas o porque el paciente la perciba como migrañosa y responda a tratamientos específicos como triptantes o ergóticos. Es también de mucha utilidad el uso de un diario de cefaleas para el seguimiento, ya que nos va a ayudar a confirmar la frecuencia y características. También hay que tener en cuenta que hasta la mitad de los casos pueden deberse a un abuso de medicación sintomática, por lo que el manejo debe incluir la valoración de este factor. Además de la migraña crónica, existen otras cefaleas primarias que pueden ser crónicas. Una de estas es la cefalea tensional crónica, y también tenemos la cefalea trigeminal autonómica. Finalmente, la hemicrania continua. El estatus migrañoso se va a definir como una crisis de migraña que se prolonga por más de 72 horas y que es lo suficientemente intensa como para ser incapacitante. El paciente debe tener un diagnóstico previo de migraña con o sin aura y esta crisis debe ser similar a las habituales en cuanto a características, pero diferente en cuanto a duración y severidad. Se van a permitir pequeñas remisiones de hasta 12 horas, por ejemplo antes de dormir o de recibir medicación, pero el dolor vuelve a aparecer. Cuando los síntomas son menos intensos pero la duración es prolongada, esta se puede clasificar como una migraña probable. Es importante recordar que en algunos casos el estatus migrañoso puede estar relacionado con el abuso de medicamentos y en esa situación se deben asignar ambos diagnósticos. Ahora vamos a explicar los conceptos del manejo agudo y el manejo profiláctico en las cefaleas primarias. Cuando hablamos del manejo agudo, entonces es una intervención administrada al iniciar o durante un episodio que busca aliviar el dolor y los síntomas acompañantes lo antes posible para recuperar la función y reducir el impacto del episodio. Mientras que cuando hablamos de un manejo preventivo o profiláctico es un tratamiento que es regular, diario o programado que busca reducir la frecuencia, la intensidad y la duración de los ataques para mejorar la calidad de vida. Entonces, cuando hablamos del tratamiento agudo, debemos evaluar si el paciente tiene náuseas o vómito. En caso de ser así, lo primero va a ser administrar metoclopramida 10 o domperidona antes de los analgésicos. En caso de que el paciente no haya tenido episodios eméticos ni náuseas, entonces el tratamiento de primera línea van a ser los AINES, como el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, la fenazona o en combinación como el ácido acetilsalicílico más el paracetamol y la cafeína. En caso de que los AINES estén contraindicados, se pueden usar analgésicos como el paracetamol, el metamizol o la fenazona. En caso de que el paciente presente crisis más severas o haya una falta de respuesta a esta primera línea, se pueden usar los triptanes. Esta guía no menciona los triptanes y los gepantes, que son un tratamiento nuevo. Pero los triptanes, entonces, habla de los triptanes rápidos, que está el sumatriptán, el L-triptán, los de moderada rapidez más mayor duración, como el sumatriptán y el solmitriptán, y los que son lentos pero más duraderos, como el naratriptán y el froatriptán. En caso de que los triptanes no sean suficientes, entonces se pueden combinar los triptanes con los AINES. Y en situaciones de emergencia, el manejo va a ser con metoclopramida 10, ácido acetilsalicílico de 1000 miligramos, sumatriptán de 6 y prednisolona. Mientras que para el tratamiento preventivo, entonces el tratamiento preventivo se va a considerar cuando el paciente tiene una alta frecuencia de ataques, que esto va a corresponder a 3 o más ataques de migraña al mes que afectan la calidad de vida, ataques de migraña que regularmente duran más de 72 horas, ataques de migraña que no responden al tratamiento y pues en riesgo de sobreuso de la medicación. Antes de empezar, entonces, el paciente debe saber que la eficacia esperada de este tratamiento es reducir la frecuencia de las crisis hasta en un 50%, que el inicio de este tratamiento pues, puede ser tardío. Los efectos adversos que van a presentar estos medicamentos y pues se debe empezar primero con dosis bajas y la dosis debe irse aumentando y además debe llevarse un monitoreo. La duración de este tratamiento es de 6 a 12 meses antes de decidir si continuar o suspender y en caso de que no haya mejoría tras 2 o 3 meses, entonces se debe reconsiderar.
Respecto a cómo es el mecanismo de acción de los triptanes, ergotamina, cafeína, AINES, anticuerpos monoclonales contra el CGRP, toxina botulínica, dictanes y hepante, y cuáles son sus indicaciones, los triptanes son agonistas selectivos de los receptores 5-HT1B y 5-HT1D, generan vasoconstricción de las arterias dilatadas de la circulación cerebral, disminuye la liberación de neuropéptidos proinflamatorios como el CGRP, sustancia P o neuroquinina A, se indican para el tratamiento agudo de la migraña con o sin aura y cefalea en racimos y no se usa para prevención. La ergotamina, cafeína. La ergotamina es un agonista parcial del receptor 5-HT1B y 5-HT1D y receptores adrenérgicos alfa, produciendo vasoconstricción. La cafeína se añade para mejorar su absorción y potenciar el efecto vasoconstrictor. Se indican para el tratamiento agudo de ataques de migraña, especialmente en fases tempranas y en algunos casos de cefalea vascular recurrente. Los AINES inhiben de forma reversible la COX-1 y COX-2, reduciendo las prostaglandinas. Se indican para el tratamiento agudo de la migraña leve a moderada y cefaleas tensionales. Los anticuerpos monoclonales se bloquean el receptor del CGRP o el propio péptido y se indican para prevención de migraña episódica y crónica en pacientes que no responden a tratamientos previos. La toxina botulínica bloquea la liberación presináptica del CGRP o sustancia P en las terminales neurosensitivas a través de la inhibición de la SNAP25. Se indica para prevención de migraña crónicas. Los dictanes son agonistas selectivos del receptor 5-HT1F sin provocar vasoconstricción significativa, por lo que se indican para tratamiento agudo de migraña, especialmente en pacientes con contraindicación para triptanes por riesgo cardiovascular. Los heptanes son antagonistas orales del receptor CRP al bloquear la unión del péptido a su receptor. Se indican para tratamiento agudo de migraña y prevención de migraña episódica. Para entender mejor el mecanismo de acción, en el primer esquema podemos ver el mecanismo de acción de los triptanes, que actúan en dos frentes. Inducen vasoconstricción directa en las arterias a través de los receptores 5-HT1B y 5-HT1D presinápticos. También inhiben la liberación de neuropéptidos proinflamatorios desde las fibras trigeminales. Esto reduce la inflamación neurogénica local. En el segundo esquema podemos identificar el mecanismo de acción de los anticuerpos monoclonales a través del bloqueo, ya sea del propio péptido o del receptor mismo. Esto que previene la transmisión neurosensorial y previene la vasodilatación meningia. En la segunda imagen podemos ver el mecanismo de acción de la toxina botulínica a través del bloqueo de la proteína SNAP25, inhibiendo así la liberación del neurotransmisor o en este caso del péptido CGRP. Continuando, acá tenemos lo que es una tabla comparativa de las alternativas de manejo agudo para lo que es la migraña, la cefalea tipo tensión y la cefalea en racimos. Iniciando, vamos a tener a lo que es la migraña. En la migraña tenemos, como anteriormente lo mencionaban, los triptanes. Estos se reflejan en el artículo que hay un nivel de evidencia fuerte a favor debido a que estos nos hacen esa vasoconstricción meningia y el bloqueo de los CGRP. También tenemos combinaciones como lo que es sumatriptan más naproxeno o acetaminofén más aspirina más cafeína, que tienen un fuerte respaldo para reducir el dolor y discapacidad en las primeras 2 horas. También tenemos a los que son los AINES, que son opciones de primera línea en casos leves moderados o cuando haya contraindicación a triptanes. Y tenemos los GETANS y DITANS, que tienen una evidencia moderada pero son útiles en esos pacientes que tienen limitaciones cardiovasculares. Ahora, continuando con la cefalea tensional, tenemos una evidencia más limitada. Acá utilizamos ibuprofeno 400 miligramos y acetaminofén 1000 miligramos con recomendación débil a favor porque está orientado más a episodios agudos. Y por último, aquí en el manejo agudo, vamos a tener la cefalea en racimos. Tenemos que se puede utilizar sumatriptán subcutáneo 6 miligramos y solmitriptán intravenoso de 5 a 10 miligramos, con una evidencia alta para abordar la crisis. O también podemos utilizar lo que es oxígeno alto flujo, ya que este nos modula la excitabilidad trigeminal y la vasodilatación. Continuando, vamos a tener lo que es el manejo profiláctico para este mismo tipo de cefaleas. Iniciando, tenemos a la migraña, tenemos que fármacos de primera línea con evidencia alta, está el propanolol, la mitriptilina, la venlafaxina, el candersentan, la flunaricina, el nadolol. También tenemos antidepresivos tricíclicos, tenemos antiepilépticos, tenemos anti-CGRP
Y continuando, pues tenemos ahora a la cefalea tipo tensional, donde la única opción farmacológica que tenemos es la amitriptilina 10 a 50 miligramos con una evidencia alta, o también se puede completar con estrategias no farmacológicas como terapia cognitivo-conductual, ejercicio, fisioterapia. Y ya haciendo referencia a la cefalea en racimos, tenemos de primera línea a verapamilo de 360 miligramos por día con una evidencia alta, ya que este nos estabiliza la actividad neuronal. Tenemos al litio 900 miligramos por día, tiene una evidencia moderada. Tenemos como puente la prednisona, y tenemos también como una opción emergente a los anticuerpos anti-CGRP, que estos tienen una evidencia baja en el momento. Razones para desestimar el uso de opioides en cefaleas primarias. Primeramente, la eficacia es limitada en comparación a otras terapias. Los opioides no son tan eficaces como los triptanos o los antiinflamatorios, los AINES, para aliviar las cefaleas. Pueden ofrecer un alivio inicial modesto, pero no resuelven la crisis de forma sostenida y no atacan la fisiopatología específica de la migraña. Su uso no reduce la probabilidad de que el paciente regrese por el mismo motivo, incluso la aumenta las revisitas tempranas. Entonces, en el cuadro vemos unas comorbilidades cardiovasculares relacionadas a usuarios de opioides y usuarios de otros tipos de tratamiento, como los triptanos o antiinflamatorios. Entonces vemos que hay mayor riesgo de presentar comorbilidades como lo que son la hipertensión, las cardiopatías, la angina de pecho, un infarto agudo miocardio, incluso algunas irregularidades rítmicas, unas arritmias que puede presentar el paciente por solo el hecho de usar opioides. Aumenta esta probabilidad comparándolo con el otro grupo de pacientes. Entonces, también tiene un riesgo de cronificación en la cefalea, ya que el uso frecuente de opioides puede transformar una cefalea episódica en una forma crónica, y pues esto se da por la sensibilización central y la respuesta del sistema nervioso al dolor, haciéndolo más persistente. También hay una cefalea que es por sobreuso de medicación, y se da porque el paciente usa los opioides ya sea 10 días o más al mes, y esto eleva el riesgo de cefalea por sobreuso. Y este fenómeno ocurre porque el cerebro está expuesto repetidamente al fármaco, entonces genera un efecto rebote con dolor cuando pasa su efecto, creando un círculo vicioso. Y por esto mismo hay un potencial de dependencia y abuso por parte del paciente y mal uso de opioides. Incluso una prescripción corta aumenta la probabilidad de que el paciente continúe usándolos de forma prolongada. Este paso inicial es un factor de riesgo para la dependencia y adicción, especialmente en pacientes sin experiencia previa con opioides, pacientes naïf. Los usuarios presentan más comorbilidades como depresión, ansiedad y dolor extracraneal. Hay mayor riesgo con prescripciones potentes o prolongadas, como por ejemplo con la oxicodona, dosis altas de morfina equivalente, o tratamientos mayores a 7 días. Aumenta significativamente estos riesgos de eventos adversos por el uso prolongado. Entonces también puede llegar a generar un fenómeno de sensibilización central, donde lo que llega a generar es lo que sería la hiperalgesia, el dolor exagerado ante estímulos, y la alodinia, que es el dolor ante estímulos no dolorosos, empeorando la cefalea. Signos de alarma en cefalea. La Academia Americana de Neurología recomienda esta mnemotecnia, SNOOP10, donde la primera S vendría siendo lo que son síntomas sistémicos, incluyendo fiebre, las dos N, empezando por neoplasia en el historial, y luego déficit o disfunción neurológica, incluyendo la disminución del estado de conciencia. Luego vienen las dos O, que es el inicio de cefalea, que ya sea es repentino o abrupto, y una edad avanzada después de los 50 años. Y luego viene la 10P, por eso se llama SNOOP10, la mnemotecnia. Entonces la primera P sería un cambio en el patrón, o si la cefalea es de inicio reciente, una cefalea posicional, ya sea precipitada por estornudos, tos o ejercicios, edema de papila, papiledema, cefalea progresiva y presentaciones atípicas, embarazo o puerperio. Entonces, en este caso de los embarazos, puede haber una preeclampsia detrás, una trombosis del seno cerebral, un hipotiroidismo, anemia, diabetes. También la otra P sería ojo doloroso con características autonómicas. Otra P sería inicio postraumático de la cefalea, patología del sistema inmunitario como el VIH, ya que puede presentar infecciones oportunistas. El uso excesivo de analgésicos o fármacos nuevos al inicio de la cefalea. Como anteriormente mencioné, el uso de opioides puede exacerbar el mismo dolor. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta revisión sobre cefalea.